Sean todos bienvenidos a una nueva lección de tu canal Aula Más. A continuación resolveremos un ejemplo referente al cálculo de la presión osmótica, la cuarta propiedad coligativa de la serie de lecciones que hemos venido desarrollando sobre este tema. Este ejemplo dice lo siguiente: calcular la presión osmótica de una solución obtenida al disolver 52,5 gramos de sacarosa en 1,5 litros de solución acuosa a 25 grados centígrados. Para resolver el presente ejemplo, primero vamos a organizar la información que nos dan en el enunciado. Nos piden entonces cuál es la presión osmótica, que vamos a indicar con la letra pi, así se suele representar la presión osmótica, y nos indican entonces que el soluto es la sacarosa. STO soluto es la sacarosa, cuya fórmula molecular es C12H22O11, y el solvente viene a ser el agua, porque la solución nos dicen que es acuosa. Entonces el solvente es el agua, H2O. ¿Qué información nos dan? Nos dan los gramos de sacarosa, o sea la masa de soluto, WSTO, como igual a 52,5 gramos de sacarosa, o simplemente gramos de soluto. También nos dan el volumen de la solución acuosa, siendo el volumen V igual a 1,5 litros de la solución. Bueno, entonces para poder hallar la presión osmótica pi, debemos establecer brevemente una ruta de cálculo. La presión osmótica pi la vamos a hallar a partir de la siguiente expresión. Presión osmótica es igual a la concentración molar M mayúscula por la constante de los gases ideales R por la temperatura. Esta expresión fue desarrollada en el primer video tutorial sobre este tema de las propiedades coligativas, donde estudiamos cada una de ellas y cómo se concebían a nivel experimental, cómo se podían ilustrar en los diagramas de fases, y en el caso específico de la presión osmótica, cómo se visualiza cuando tenemos dos soluciones a distinta concentración. Entonces la presión osmótica es igual a la concentración molar M mayúscula por R, que es la constante de los gases ideales, por la temperatura. Para llegar a esta presión osmótica pi, vamos a necesitar la concentración molar M, que por definición es igual a las moles de soluto N sub STO sobre el volumen de la solución en litros, porque la constante de los gases ideales R ya se conoce, siendo R igual a 0,082 litros por atmósfera sobre mol por Kelvin, y la temperatura ya está dada también en el enunciado como igual a 25 grados centígrados. Entonces la temperatura es igual a 25 grados centígrados. Pero como las unidades de la constante de los gases ideales R, en el caso específico para la temperatura está dada en Kelvin, entonces estos grados centígrados también hay que pasarlos a Kelvin, sumándole este valor de 25, el valor de 273,15, lo cual nos da una temperatura de 298,15 Kelvin. Bueno, y para hallar la molaridad o concentración molar necesitamos las moles de soluto, porque el volumen de solución ya se conoce como igual a 1,5 litros, pero no conocemos las moles de soluto. Entonces las moles de soluto N sub STO la vamos a hallar como igual a la masa de soluto W sub STO sobre el peso molecular de soluto, o sea el peso molecular de la sacarosa. Ya tenemos la masa de soluto en gramos, que es de 52,5 gramos, pero no tenemos el peso molecular de soluto, que es la sacarosa. Entonces hallamos primero el peso molecular de soluto. Como igual, vemos que la sacarosa tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces multiplicamos los pesos atómicos de esos elementos por su respectivo número de átomos en la fórmula molecular. El carbono tiene un peso atómico de 12 unidades de masa atómica por 12 carbonos que hay en la fórmula de la sacarosa, más el hidrógeno, que pesa una unidad de masa atómica por 22 hidrógenos, más
16, que es lo que pesa, que es el peso del oxígeno, peso atómico, y multiplicamos por 11. Resolviendo estas operaciones tenemos 12 por 12 144, más 1 por 22 22, más 16 por 11 igual a 176. Sumando estos valores obtenemos un peso molecular de 342 gramos de soluto sobre 1 mol de soluto. Bueno, ya con esta información solo nos falta reemplazar los valores en esta expresión para hallar las moles de soluto en STO, como iguales a la masa en gramos de soluto 52,5 gramos sobre el peso molecular de 342 gramos de soluto contenidos en 1 mol de soluto. Y hacemos brevemente un análisis dimensional. En el análisis dimensional tenemos que los gramos de soluto en el numerador es lo mismo indicarlos como gramos de soluto sobre 1, porque todo número o unidad dividido entre 1 es igual a dicho valor o unidad. Todo esto sobre gramos de soluto sobre mol de soluto. Entonces multiplicamos los extremos, aplicamos la ley de la oreja o la ley de extremos y medios, y tenemos que el producto de extremos nos da las unidades en el numerador resultante, que serían gramos de soluto por mol de soluto. Todo esto sobre el producto de medios, que es 1 por gramos de soluto. Y 1 por gramos de soluto es lo mismo que decir gramos de soluto. Cancelamos unidades de gramos de soluto en el numerador con las del denominador y nos va a quedar finalmente las unidades de mol de soluto, que es lo que estamos buscando inicialmente, para poder obtener al final la presión osmótica pi. Ahora, con esta información hallamos entonces las moles de soluto en STO como iguales a 52,5 dividido 342, lo que nos da 0,1535 moles de soluto. Ya tenemos entonces las moles de soluto. Ahora vamos a hallar la molaridad o concentración molar M, que como ya habíamos dicho es igual a las moles de soluto sobre el volumen de solución en litros. Las moles de soluto son iguales a 0,1535 sobre el volumen de solución, que es de 1,5 litros de solución. Resolviendo esta operación tenemos que la molaridad o concentración molar es igual a 0,1023 en unidades de mol de soluto sobre litro de solución, o simplemente lo expresamos como mol sobre litro. Bueno, ya con este valor de molaridad procedemos a hallar la presión osmótica pi, teniendo presentes que la presión osmótica pi es igual a la molaridad, en este caso 0,1023 mol sobre litro, por R, que es la constante de los gases ideales, como igual a 0,082 litros por atmósferas sobre mol por Kelvin, y esto por la temperatura en escala absoluta, que es de 298,15 Kelvin. Cancelamos unidades de mol en el numerador con mol en el denominador. Lo mismo los litros, litros en el numerador con litros en el denominador. Y por último, las unidades de temperatura, 298,15 Kelvin. Los Kelvin se cancelan con los Kelvin del denominador. Así que nos van a quedar unidades de atmósfera solamente. Ahora, resolviendo esta operación, tenemos que la presión osmótica pi viene a ser igual al producto de todos estos valores, lo que da finalmente el valor de 2,5 atmósferas. Y este valor es entonces la respuesta para nuestro presente ejemplo. Como respuesta tenemos que pi, presión osmótica, es igual a 2,5 atmósferas. Y podemos interpretar este resultado de la siguiente manera: la presión osmótica de la solución obtenida es de 2,5 atmósferas. De esta forma concluimos la presente lección. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.